Saludos país, saludos mundo. De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. Una voz comprometida con un mundo mejor que es posible. Un mundo con menos injusticia, con menos desigualdad. Hemos invitado al economista, al amigo, al hermano Alejandro Redondo para que nos ayude a entender por dónde anda la economía dominicana. Quedamos de conversar con él en estos tiempos para hacer un balance de lo que pasó el año pasado. Pero antes de entrar en eso del balance, yo quiero ver con Alejandro, no se lo comenté ayer cuando conversábamos sobre esta posibilidad. Saludos a don Aristóteles Poncerrate, Nicauli Ortiz, Jacinto Ascensión, Crimo Santiler, María Salomé Peña, que están ahí con nosotros, comentando muchas cosas. Ojalá que sigan comentando, sobre todo, o preguntando a Alejandro Arredondo sobre el tema económico. Alejandro, saludos, ¿qué tal? Sí, muy buenos días, Alfonso. Un placer compartir contigo y tu amable público que te sigue todo el día en Voz para el Cambio. Alejandro, no sabía que ustedes los economistas tenían tantas habilidades para interferir, porque yo no sé por dónde carajo usted se metió al programa ahorita. Pero entró, qué bueno. Qué interesante. No, eso fue el máster que me envió el Green. El control máster. Es que Sí, ustedes la no, para que yo viera, pero no para intervenir. es que Es ustedes para que la viera, pero no. siempre así mismo, sin pedir permiso y sin estar invitado. Aquí usted llega a su casa y participa. Alejandro, bien Y en abro estos la días. nevera. Llego a la casa y abro la nevera. Correcto. Tomas el jugo de piña que está ahí con melón de breña para sacar la piedra de los riñones. Así es. Mire, Alejandro, vi en estos días, el lunes, ahora, o el viernes pasado, tenemos 13 salarios mínimos distintos en la República Dominicana. Depende del tipo de empresa. La grande tiene un salario de 21,000 pesos, la mediana 19,000, mi pyme tienen un salario de 13, 14,000, los hoteles y bares, restaurantes tienen un salario distinto de 13,000, casi 14,000 pesos. Parece que eso será por la propina, que pagan menos salario, parece. Lo hacen atractivo por la propina. Sí. Y el salario mínimo, según la escala que vi, está en 9,500 pesos. Sin embargo, esa misma publicación del Banco Central establece la canasta del primer quintil en 28,000 y unos 300 pesos. Quiere decir que el salario mínimo más alto no alcanza para obtener la canasta de los más pobres, de acuerdo al Banco Central, la del primer quintil. Los trabajadores están demandando un aumento salarial de un 35%. Si lo acogieran el 35%, que no lo van a acoger, pero si lo acogieran, el aumento al que gana más sería de 7,350 pesos. Y al que gana menos sería de 1,500 y algo. ¿Para qué alcanza aquello? Estos salarios mínimos. Sin embargo, aquí siempre hablamos del crecimiento económico. Pero los políticos y los formuladores de política económica no entienden de que hasta que el pueblo no sienta ese crecimiento en su bolsillo, en su cartera, para hacerlo efectivo en los supermercados, que nadie le hable de esas cosas. Alejandro, usted sabe que yo siempre lo provoco, que aquí el único que lo lleva suave es Juan Francisco. Adelante, Alejandro. No, está bien, no hay problema. Me gusta conversar contigo porque me gustan los debates y más cuando es entre amigos. Cuando hablamos de temas de importancia para la República Dominicana y para nuestra gente, que es por lo cual nosotros nos preocupamos como comunicadores y como ente social. Bueno, mira, realmente las autoridades, el ministro de Trabajo llamó a la mesa para buscar un salario y esta disparidad en salarios que hay de alrededor de unos 21 salarios es porque cada sector tiene diferentes características. Las autoridades deben tomar en cuenta o tomar en consideración que que a junio próximo, o sea, próximo junio, la inflación acumulada, o sea, en 24 meses será cercana
a un 16%. Estamos hablando de un 16%. Cerramos el año pasado la inflación en 7.84, pero esa es la inflación general. Ahora, cuando tú te vas a productos específicos de la canasta básica, hay productos que ya la inflación la ha impactado en alrededor de un 12.64%, 13%, en fin. Entonces, la pérdida de poder de compra, o sea, el poder de adquisición de los trabajadores, ocurrir en ese periodo se debe a la inflación generada por el choque de oferta y disrupción en la cadena de suministro, aumento de los precios internacionales de combustible, o sea, hay una parte que es inflación importada. Ahora, hay una parte que corresponde a la inflación interna. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que el 16% debe ser el piso, o sea, el monto mínimo que se debe de aumentar los salarios en la República Dominicana. Hablaste de un 35%. Bueno, ojalá, pero no creo que se produzca eso. Entonces, ese piso de un 16% es lo que los trabajadores deben de luchar. A partir de ahí, subir el salario mínimo, que con ello entonces se va a reproducir entonces un escalonamiento de los demás salarios que hay en la República Dominicana. Toma en cuenta que en el presupuesto del año pasado, perdón, en el presupuesto de este año, perdón, no se tomó en cuenta la indemnización, o sea, del impuesto sobre la renta, que me parece que lo hablamos aquí en un momento, que eso iba a significar para los trabajadores, estamos hablando de trabajadores formales, Alfonso, trabajadores formales, o sea, aquellos que tienen un trabajo, una empresa, una industria, un comercio y que están registrados en la seguridad social. Entonces, para este año no se efectuó la indemnización del impuesto sobre la renta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que desde el 2017 no se indemniza el salario a los trabajadores por el impuesto sobre la renta, que para este año sería alrededor de unos 6,000 y algo de pesos. O sea, tú sabes que los trabajadores pagan hasta cierto nivel, hasta cierto nivel de salario, no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, a partir de ahí, entonces, comienzan a pagar el impuesto sobre la renta alrededor de unos de 35,000 pesos. ¿Qué pasa? Que para este año, repito, no se indexó ese impuesto, o sea, no se aumentó la exención de impuestos sobre la renta. Y esto, entonces, cuando vemos, esto lo comparamos con lo que tú lo mencionaste, la canasta básica familiar, que para el primer quintil son 21.153, el segundo quintil 27,000, y así llega a 36, hasta 36,000 en la canasta familiar. Es necesario que al trabajador, al obrero, se le dé ese poder de compra que ha perdido por efecto de la inflación. Y eso dirán, bueno, pero eso va a afectar los costos operativos de las empresas. Es cierto, lo va a afectar, pero también lo va a beneficiar, porque en la medida que los trabajadores tienen mayor poder de compra, pueden demandar mayor bienes y servicios de sus empresas. Alfonso. Alejandro, la información que publica el Banco Central, la estaba buscando, no la encontré rápidamente. Sitúa el salario, el primer quintil, la canasta básica,
sobre 26,000 y pico de pesos. Pues yo hice el cálculo que si le aumentaran el 35%, le va a quedar 1,000 y pico de pesos por encima de la canasta. Yo te hice una pregunta el día pasado, en privado, pero estuve manejando. ¿Qué implica, Sí. qué incluye la canasta básica? La canasta básica incluye el pago de teléfono, el pago de la luz, el pago de la vivienda, Sí, sí, el pago de bueno, combustible. qué bueno que sí, que no te pude contestar y esa fue una pregunta que quedó en el tintero. Sí, la canasta básica incluye lo que son los alimentos básicos, estamos hablando eh, alimento y bebida, hay un renglón que es alimento y bebida, incluye transporte, incluye diversión, recreación, pero quiero hacerte una predicción y es que en el año de 2020-2021 el Banco Central cambió la base con la cual se hacía el cálculo para el índice de precio del consumidor, incluyendo nuevos productos. Y ahí se incluyó lo que era el telecable, se incluyó los gimnasios, se incluyó otras formas de recreación. Entonces, y hago este señalamiento porque regularmente en economía se hacen cambios metodológicos cuando son años estables. Y te hablé del año 2020 y 2021. Y el 2020 y el 2021 eran años estables. Eran años que se podía hacer cambio de metodología, pero bueno, se hizo. Porque recuerda que estábamos en medio de una crisis económica producto de la pandemia. Entonces, sí, lo incluye el gasto en comunicaciones, incluye también, digo que toda una serie de elementos, los servicios de electricidad, sí lo incluye. Alejandro, y tú piensas pues, 1,500 pesos que gana un trabajador en el salario mínimo, podrá cubrir la comida, la bebida. Suponte que se tome un solo pote de Brugal al mes, que cuesta casi 400 pesos. Que Eso no lo compre, incluye en la canasta básica. El pote de arroz no lo incluye en la canasta básica. que compre 4 botellones de agua. En los Ah, sí, tomados, eso están lo a incluye, 80 los pesos. batallones de agua. Permíteme, déjame conectar esta computadora. Bien. El telecable, ¿cuánto cuesta? ¿Qué pobre puede ir a un gimnasio? ¿Qué pobre puede tener telecable? No, porque recuérdate que es por nivel de segmento, o sea, cuando Sí, hablamos sí, de quintil. porque es que yo contabilicé de acuerdo al cuadro que tengo ahí, no me voy a parar para buscarlo, contabilicé 13 salarios mínimos, 13 salarios mínimos distintos. El más pequeño, el más bajito, 9,500, el más alto, 21,000 pesos. Es de la empresa grande. Entonces, esa canasta, la mínima, no se cubre con 21,000 pesos, que es el salario más alto. Sí. Incluyendo todo esto, agua, recreación. ¿Qué se llama recreación en este país? Entonces, Bueno, entiéndase recreación, hice de viaje, tanto aquí en interno como externo. pero Alejandro, para una persona de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, ir a Boca Chica con la familia, se le van 4,000 pesos. Suponte que algún viaje al mes a la playa. ¿Cuánto le cuesta el cable? La electricidad, ¿cuánto le cuesta? Y eso, que en el caso de la electricidad se detuvieron los aumentos escalonados en cuanto a la tarifa. Recuérdate, eso sucedió el año pasado, en agosto del año pasado. Bueno, Se detuvieron ahora hay un esos gimnasio, aumentos. unos parques. Aquí en el Malecón hay un gimnasio, pues irán a ese gratis. Pero ¿quién puede pagar un gimnasio privado con un salario de 21,000 pesos? Con todo lo que implica. Lo que quiero reflejar con esto en la conversación es que no hay manera con el salario mínimo más alto de cubrir las necesidades esenciales. Y si ahí también incluye el pago de vivienda, cualquier apartamentito en Gascue paga sobre 20,000 pesos. Y allá en Sabana Perdida,
un apartamentito de 2 habitaciones pequeñas debe estar por encima de 10,000 pesos en Sabana Perdida. Porque ahí en La Paz, en el Sánchez de La Paz, un apartamento de 2 habitaciones, sencillo, construido pegando en una casa, distribuyéndola en 3 apartamentos, pagan 12 y 14,000 pesos. Porque entonces ahí está el banco de reserva en la esquina, que esos jóvenes que trabajan ahí quieren vivir cerca para no pagar gasolina, no gastar gasolina de transporte. Sí, claro. Y prefieren pagar 12,000 pesos, 14,000 pesos en un estuchito ahí para estar cerca del trabajo a una esquina. Entonces, con el salario mínimo más alto que tenemos, no se cubre canasta básica. No se cubre. Y entonces nos damos bombos y platillos desde el Palacio Nacional, de hace 30 o 40 años, que sacan 1,5 millones de personas de la pobreza. Con bono gas, con bono luz, con tarjeta de solidaridad, aunque sea el dinero electrónico que da Luis Abinader ahora. Claro, eso es más humano que la fundita. Porque con la fundita se quedaban, cuando compraban en los almacenes, se quedan con una comisión. Y esto es más humano en el sentido de que quien la recibe va al supermercado y compra con ella lo que quiera. Y no tiene que hacer una fila infernal de menosprecio, de discriminación. Lo condenan por ser pobre. Los empujones frente a un camión para alcanzar una fundita de esa. Sí, entonces, es mi indignación, Alejandro, cuando me hablan de crecimiento económico en este país. Sí, qué bueno que menciona, porque precisamente comentaba yo en un programa que tengo, que cuando se habla de este crecimiento económico, y ahí me recordé de ti, sinceramente, se habla de crecimiento económico, de que tenemos grandes edificaciones, de que hemos avanzado en cuanto al uso, a la tecnología, todo ese asunto, y bueno, toda una parafernalia de asuntos. Sin embargo, en el informe que presentaron en el mes de enero de ahora, de este año, el panorama de la seguridad alimentaria, a propósito que tú eres agrónomo, panorama de la seguridad alimentaria publicado por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, indica que en República Dominicana las mujeres de 15 a 49 años, el 26.4% sufren de anemia. 26.4%, yo te puedo compartir el informe. 26.4% mujeres sufren de anemia, y eso tú sabes que es una mujer embarazada que sufra de anemia corre el riesgo de muerte, y de muerte de la criatura. Pero además, si nace esa criatura, si nace bien, bueno, supongamos que crezca, llegue al año, va a tener deficiencias cognitivas, y al tener deficiencias cognitivas, entonces no va a poder desarrollarse su cerebro, la masa encefálica, de manera correcta, de manera que pueda captar todos los conocimientos, y mucho esa base, ese factor no lo estamos atendiendo en materia de políticas públicas. Yo me sorprendí realmente cuando vi este informe de estas 5 organizaciones que trataron el tema. Oye esto, y tú sabes, nosotros estamos en el tercer lugar, o sea, de América Latina, de los 32 países de América Latina, estamos en el tercer lugar. ¿Sabes quién es el primero? Nuestro vecino Haití, que ya sabemos por qué de esa anemia. El segundo con 47.7%. Luego nos sigue Guyana, no recuerdo el porcentaje, pero nos sigue Guyana, y luego estamos nosotros. El mejor país que está alimentado en América Latina es Chile. Pero hay un asunto también de cultura, y es que hay una ausencia de políticas públicas en cuanto a la educación para la alimentación. No sabemos comer la papa, tú botas, pela la papa, pero tú sabes que la papa
en la cáscara están muchas de las proteínas, de los nutrientes. Entonces aquí le pelamos la papa y la echamos al vino. Entonces, lo que tiene los nutrientes, todos lo botamos. Entonces, hay mucha deficiencia en cuanto a cultura y eso viene desde la familia, desde el gobierno, desde los ayuntamientos. La ley, se aprobó una ley en cuanto a seguridad alimentaria hace unos 2 años, no está plenamente en ejecución. O sea, todo este asunto, pero decir que República Dominicana es el tercer país donde sus mujeres tienen anemia, 26.4%, es grave. Es grave. Y aquí vemos un asunto, y es que República Dominicana tiene una doble agenda, una agenda de pobreza y una agenda de desarrollo. O sea, el desarrollo está en los polígonos centrales de las grandes ciudades y la pobreza está entonces en los cordones de miseria que rodean esas ciudades. Bueno, es un tema interesante, Alejandro, conversarlo, porque esto debe preocupar a los hacedores de política pública y reformular de forma diferente. Ahora, en ese crecimiento económico, ¿estará incluido o dejan pasar todo el tema del lavado de dinero? Porque muchas de las construcciones en las principales ciudades, en los principales pueblos, se hacen con dinero que viene del lavado de activos. Sí. Con dinero de lavado, aquí y fuera de aquí. Sí. Porque alguna gente en Europa o en Estados Unidos, gente nuestra, manda dinero para acá que no es fruto del trabajo en una fábrica. Bueno, en parte, bueno, Alfonso, en parte, déjame decirte, esos ingresos, de lavado de activos, ha contribuido a que no haya una explosión social en la República Dominicana porque reciben esos dinero, pero también ese dinero también viene arropado por un manto de crimen, porque somos receptores de drogas y que se comercializa. Antes éramos fuentes de droga para otros puntos del continente, ahora somos receptores también, receptores y emisores de droga. Y ese crecimiento, claro, ha tenido su ayuda por ese lavado de activos que se hace aquí en el país. Bueno, eso es interesante. Vamos a hacer una brevísima pausa, Alejandro, para que nos ayude a comprender después, en una intervención un poquito más extensa, la perspectiva de la economía dominicana para este año. A partir, por supuesto, de lo que ocurrió el año pasado. Pausamos, Natanael.